Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. En el episodio de hoy hablaré del miedo en mi vida. Sean una vez más bienvenidos a esta serie de las emociones en la vida del ser humano. Recuerden que esta serie es desde la postura de la teoría de los 5 elementos y la psicología de lo corporal. Y tengo una alegría que compartirles, pero quédense hasta el final del episodio para conocer más acerca de ello. ¿Por qué hablar de las emociones? La emergencia dentro de la salud integral, emocional y psicológica, incluso corporal, para hablar sobre las emociones porque no se les reconoce, se olvidan, incluso llegamos a aceptarlas, pero no sabemos cómo equilibrarlas. Se utilizan como justificación buscar culpables por nuestras acciones. Y entonces, a través de esa justificación, nos olvidamos de reconocer y trabajar. Porque debemos ir al cuerpo para conocer lo que somos y cómo trabajar sobre ello. Quiero invitarlos a que escuchen los episodios, ya 4 episodios de esta serie, comenzando con el enojo, por qué es que me enojo, de dónde viene mi enojo, qué puedo hacer para equilibrar mi enojo. La alegría, cómo compartirla, cómo expresarla, cómo no guardármela y cómo incluso vivirla plenamente, no desde esta efusividad. La ansiedad como una emoción determinante a estos años, periodo del tiempo, por la emergencia sanitaria, en donde la gente se ve preocupada, angustiada, y cómo es no cargar con una ansiedad, cómo hacer para reconocer y cómo volver a la tierra para la claridad. Y por último, pero no menos importante, el último episodio que hemos tenido, la semana pasada hablamos de la tristeza. El ver cómo es que puedo sentir mi tristeza, pero ¿de dónde viene mi tristeza? ¿Es una tristeza que realmente es plena o es de repente algo que puede ir más allá de mí? Si estas preguntas se las han hecho, les invito abiertamente a que vayan a escuchar los 4 episodios que ya he grabado, muy interesantes, muy buenos. Quiero agradecerles por sus mensajes de aprecio, de que realmente les están gustando los episodios. De verdad, eso me llena el corazón de mucha alegría. Y pues les tengo el gran anuncio de que este episodio que están escuchando es el último episodio de la serie Las emociones en la vida del ser humano. Hemos llegado hasta acá con 5 episodios y para cerrar con esta emoción del miedo. Esta emoción que también ha sido una emoción que varias personas han vivido a lo largo de los años por diferentes circunstancias. En México, hablando específicamente, ubicándonos en nuestro contexto sociocultural. Y bueno, ya les hablaré de un texto muy muy bueno. Y bueno, espero que se queden, que lo disfrutan y que aprendan cómo reconocer su miedo. Comenzando con la pregunta, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo se conoce como al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. También se refiere a un sentimiento de desconfianza en donde puede ocurrir algo malo, ¿no? Entonces, puede ser estas dos partes, como desde una emoción que sale para autodefensa, mecanismo de defensa, contra una situación que pueda ser de amenaza para nosotros, o el decir, no conozco esto, ¿qué puede pasar? Entonces me aparto, ¿no? De repente cuando tenemos miedo nos apartamos un poco y decimos, no, ¿sabes qué? Voy a dar un paso para atrás. O pues puede ser alguna respuesta en donde, ¿sabes qué? Me defiendo, tengo que sentir esto para que tenga ese efecto en mí y no tenga mi vida en peligro. Entonces podemos partir de ahí para conocer lo que es el miedo, la emoción como tal.
Comencemos con qué se relaciona el miedo. Lo primero son los órganos con los que se relaciona, que es el riñón y la vejiga, que recuerden, desde la postura de la medicina tradicional china, nos permite encontrar otra función de los órganos. Ya desde la postura médica, claro que tienen relación, pero bueno, ya ustedes pueden investigarlo a lo mejor un poco con profundidad. En el caso de los riñones y la vejiga, justamente tratan el agua del cuerpo, y más adelante podremos conocer que el miedo tiene relación con el elemento del agua. Y pues sí, es así como los riñones y la vejiga permiten este proceso en nosotros, y tanto los riñones y la vejiga se encuentran de cierta manera trabajando juntos, y estos órganos son muy importantes para nosotros porque gobiernan el almacenamiento de la fuerza de la vida en los huesos y la médula. Además de esto, que tienen el proceso del agua, bueno, también tienen relación con los huesos y la médula. Entonces, de repente podemos escuchar esta expresión de es que lo sentí en los huesos. Bueno, entonces sería importante revisar ese miedo que se vivió. ¿Qué tan profundo es que llegó al hueso? Ya estamos hablando de una profundidad porque tenemos obviamente nuestra capa de piel, que por sí ya es un órgano, pues es el órgano, uno de los órganos más grandes, y aparte es profundo. Ya llegar al hueso es importante ver qué experiencia se tuvo. Una experiencia emocional profunda puede ser una posibilidad, y entonces se tiene que buscar una terapia más profunda e intensa que nos ayude a llegar a esos niveles significativos y emocionales en nuestro cuerpo. Entender por qué es que ahora nuestros riñones y nuestra vejiga o los huesos se han dañado. Pero más adelante hablaremos acerca de los padecimientos. Hasta ahora es importante que conozcan esa relación que hay entre estos dos valiosos órganos, porque de hecho el riñón, de acuerdo al sistema chino, es un órgano tesoro. Porque sin él, vaya, nuestra vida sí sería bastante diferente. En el caso de los riñones, estos limpian la sangre que de retorno impecable al cuerpo y nos ayuda a formar la orina. Ya hablando a nivel espiritual, los riñones almacenan la energía heredada de nuestros antepasados. ¿Y esto cómo tiene impacto? Bueno, los invito a ver un episodio que grabé con mi compañera Mónica Lara, en donde ella nos platica acerca de las memorias ancestrales, pero también les hago el anuncio que próximamente voy a hablar acerca de una terapia que conocemos como constelaciones familiares. Entonces, espero que puedan estar al pendiente para el anuncio. También la energía de los riñones se manifiesta en la capacidad de las personas para pensar con claridad y estar abiertas y receptivas a su entorno. Ya la claridad, por ejemplo, la veremos en el caso del elemento. Y hablando de la vejiga, pues esta acumula la orina, la expulsa. Se le conoce como la guardiana de la concentración de líquidos en el cuerpo, ya que solo cuando éste se ha desprendido del exceso de agua se puede asimilar la nueva. A nivel emocional, la vejiga justamente representa el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Entonces podemos hablar de una excesiva fatiga intelectual, puede manifestarse de forma dolorosa en la zona de la vejiga. Sería importante revisar que a lo mejor de repente podemos sentirnos desgastados intelectualmente por las clases en línea, de repente son bastante pesadas. Tomar un descanso para que no afecte a nivel corporal. Pasemos a la siguiente relación, que es la del sabor. El sabor por el cual se tiene preferencia es el salado.
Por ejemplo, lo podemos encontrar en alimentos como son las papas fritas, las bebidas energizantes, las fritangas o las garnachas como los tacos, las hamburguesas, las carnes, las pizzas, los quesos, en su mayoría alimentos que son bastante grasosos y procesados. Entonces, podemos entender que si el sabor que predomina en nuestra vida es un sabor salado, a la larga el consumir en exceso este sabor puede ser perjudicial para nuestros riñones y nuestra vejiga. Entonces puede haber infecciones y demás padecimientos que tengan relación con estos órganos. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿No? Porque no todos los alimentos salados pueden ser del todo, digamos, malos. De hecho, el consumir sal es bueno. Recuerden que todos los sabores tienen que estar incluidos en nuestra dieta, pero tenemos que medir nuestro consumo. De repente hay personas que tienen esta costumbre de ponerle sal a los alimentos incluso antes de probarlos. No los han probado, pero ya le están poniendo sal. Y pues eso a la larga obviamente va a crear ciertas enfermedades o ciertas patologías. Entonces quizás en este momento te puedas detener un poco a pensar y decir, ok, a ver, cuando como, ¿qué hago? Lo huelo y ya me lo como, que en mi caso es así. La verdad me gusta mucho leer los alimentos antes de consumirlos y me ha salvado varias veces. O digo, ok, gracias, y automáticamente digo, sí, la sal, gracias, y le echo bastantes cantidades, incluso antes de consumir el alimento. Incluso aunque yo lo haya hecho, hay personas que aunque ellos hayan ya hecho el alimento y ya le hayan puesto cierta cantidad de sal, que es una cantidad pues bastante buena, deciden agregarle un poco más de sal a ese alimento. Entonces, aquí la pregunta sería el por qué. ¿Por qué es necesario consumir con tanta determinación ese sabor? Que el sabor lo podríamos encontrar en otro tipo de alimentos como lo son, por ejemplo, los alimentos del mar, que son incluso algunos salados, pero son muy buenos porque tienen bastante proteína para nuestro cuerpo. Entonces se recomienda hacerlo, obviamente, como les mencionaba, no con exceso. Y bueno, la frase culinaria de las personas que de repente su sabor determinante es el salado es: ¿me pasas el salero? Justamente agregando esta parte en donde pues son personas que siempre quieren tener el salero junto a ellos o necesitan la sal en su vida para que sepa mejor. Hablemos del elemento. El elemento es el agua, que incluso es el último elemento del ciclo de la teoría de los 5 elementos. Y se dice que cuando el agua está equilibrada, las personas son más flexibles y se adaptan con más facilidad. Porque entonces podemos observar y sentir el agua en nuestro cuerpo. Cuando vamos al mar, cuando vamos a un lago, cuando vamos a nadar, en la lluvia. Y entonces la energía del agua representa la calma, el descanso y la tranquilidad. Encarna la profundidad de nuestro ser, la base de nuestra existencia. Y también la sexualidad y la reproducción forman parte del agua. Entonces, me encanta esta parte en donde nosotros como seres humanos podemos aprender de los elementos de la naturaleza. Podemos aprender esta parte en donde hay una frase de repente que escucho bastante, que es como fluir, fluye, o en inglés que dicen go with the flow. Entonces es como
pues fluye, ¿no? Vamos, déjate llevar. Y podemos aprender esto desde el agua, desde la sabiduría que tiene el agua, de dejarse llevar, de ir con calma. Pero tiene otro proceso incluso el agua, ¿no? Tiene este proceso de calma, tranquilidad, cuando el mar está, pues vaya, incluso dicen, está en calma, y se nota y se escucha y van las olas y regresan y son olas muy pequeñas. Pero está esta otra postura donde el mar o donde el agua se encuentra fuerte, ¿no? Entonces en los lagos pasa bastante fuerte, en los arroyos, en las cascadas. Pero aún así podemos aprender del agua, porque entonces cuando se mueve lo hace con fuerza, con vitalidad. Y entonces no se detiene, sigue fluyendo. Y podemos entender que así como el agua, los seres humanos podemos fluir. Y cuando necesitamos de nuestra fuerza, podemos acudir a ella y hacer desde nuestra fuerza, desde esa determinación de decir, ok, hay momentos en donde me puedo encontrar en calma y descanso y me siento tranquilo y puedo fluir y digo, la vida, sí, la vida es bien bella. Pero hay momentos en donde decido, no, ¿sabes qué? Esto necesito hacerlo con fuerza, con voluntad. Y lo hago. Soy determinado, determinada. Y entonces me decido hacerlo. Y wow, ese elemento de verdad nos permite aprender mucho de nosotros y el cómo es que podemos vivir nuestra vida. La semana pasada les hablaba acerca del perfeccionismo, de justo la calma, y el agua nos enseña esta sabiduría. Esto del no correr, de repente ir despacio y decir, con calma, no pasa nada. Podemos hacerlo bien y tranquilos o tranquilas. Y lo podemos aprender, y entonces puedo llevar así mi vida, y entonces me despierto, voy al baño, hago mi cama. El despertarse temprano, hablando de esta otra visión, decimos, bueno, ok, ¿qué me permite despertarme temprano? Me da más tiempo para hacer más actividades, me da tiempo para tomar mi desayuno, tomar agua, no sentirme con prisa. Y entonces lo hago y lo disfruto y me baño tranquilo. Le decía el día de ayer a un paciente, ¿no? De repente cuando nos bañamos nos tallamos y rápido, entonces ya, porque se nos hace tarde ya. Pero, ¿cuándo es que realmente hemos disfrutado de un baño? De, ok, pues mi cabeza, mi cuerpo, me veo, me observo, me siento, observo mi cuerpo, cómo está, cómo es. Incluso desde nuestro cuerpo podemos aprender. Recuerden ir al cuerpo para reconocer y comenzar a trabajar. Y con calma. La otra postura es, ok, ¿sabes qué? Un día me sentí súper cansado porque el día anterior estuve trabajando y haciendo esto y la verdad quería echarle todas las ganas, me desvelé quizás un poco. Pues el siguiente día voy a escuchar a mi cuerpo y voy a descansar. Y a lo mejor puede ser que ese día no me bañe. Pues no pasa nada. Pues no me baño, a lo mejor me peino algo ahí, desayuno con tranquilidad y me voy a mi trabajo. O me voy a la escuela o me voy a hacer mis actividades. Pero ya descansé. Ya siento que lo hice bien. O incluso, ok, me quedé dormido porque se me pegaron las sábanas. Un día llegué tarde. Un día no hice esto, pero me siento bien, me siento en calma y no pasa nada. Entonces podemos aprender y llevarlo a la vida cotidiana, este tipo de ejercicios a través del conocimiento y la sabiduría que el elemento agua nos brinda. Hablando de la estación, esta estación del invierno, que es la, digamos, con la que concluimos el año, incluso también lo comenzamos, podemos entender
que en esta estación la naturaleza está en descanso. Y en mi caso, durante estas fechas, noviembre, diciembre, enero, yo fui al bosque y me percaté de eso justamente, que el otoño deja como esa soltura de ya secan las hojas, de repente hay este movimiento de desapego, de dejar ir, algunos árboles comienzan a secarse, plantas, flores, otros se mantienen igual, pero hay esta parte en donde ya ha llegado el invierno, podemos ver que sí, en realidad incluso los animales ya no hacen tanto ruido, ya es esta sensación de un proceso en donde se vive la calma para prepararse para la primavera, que ya hemos hablado incluso de la primavera, que bueno, es todo lo contrario, en donde emerge, donde vuelve a renacer. Entonces, para nosotros como seres humanos, es nuestro tiempo de descanso, de reflexión y de ser más conscientes de nuestros sentidos. En alguna ocasión yo viví un proceso de tristeza en donde me percaté de mi trabajo personal, en donde sentí que me faltaba mucho, me exigí bastante de mí, fui muy dura conmigo misma. Y justamente llega el invierno porque es un curso que tomo que me permite ver esto. Llega el invierno y entonces decido darme ese tiempo de descanso. Y ya la verdad yo sin conocer esto. Entonces fue un proceso para mí vivirlo desde la soledad, porque así decido vivirlo yo. Me aparto y entonces me alejo de todo y de todos porque necesito reflexionar en mí. Necesito ir adentro y entonces preguntarme qué está pasando conmigo. Fue un proceso largo para mí, me tomó yo creo que 5 meses, porque incluso me alejé de las redes sociales, las cerré, no quise tener contacto de ese tipo con nadie, solamente a través de WhatsApp, pero hasta ahí. Y entonces ahora entiendo que ese proceso lo tenía que vivir en ese momento, porque es cuando el cuerpo sabe y dice, ok, vamos a conectarnos con lo que está pasando afuera. Esta estación es la que está dominando, entonces es el momento de poner una pausa y decir, espérate, tranquila o tranquilo. ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando? Incluso es reflexión, porque si nos damos cuenta que hay estas tradiciones de, tus propósitos del año nuevo, cómo te fue, se cumplieron, y de repente puedes decir, no, es que la verdad no los cumplí todos por esta situación, o no, sí, la verdad es que me fue bastante bien, pero es esta reflexión. ¿Y cómo es que podemos? Pues con la calma, porque es un proceso que requiere calma. Es tiempo de conservar nuestra energía, de conservar los recursos y no desperdiciarlo. De repente estamos como, sí, vamos a darle a los demás, vamos a ser entregados para las otras personas. Y claro, eso es muy bello, ser compartido, de repente dar sin recibir, ¿no? Como esta frase. Porque justamente, hablando de las tradiciones, está lo de la Navidad y estas épocas, entonces podemos dar y queremos dar al otro. Pero también es importante que nos demos eso a nosotros mismos, que nos demos un espacio y un tiempo y un lugar para ser en soledad y conservar todo aquello que a lo largo del año hemos dado
para convertirlo en nuestra energía, en calor, en descanso. Es como los animales que de repente tienen este proceso de hibernación. También los seres humanos podemos aprender de ellos. Y decir, ok, ¿sabes qué? Estos días me la voy a pasar tranquila con mi familia, descansando, sin preocuparme, sin presionarme. Y eso me va a permitir también hacer un viaje hacia el interior. Y entonces encontrar ese equilibrio. Y regresar con esta actitud de la voluntad, que justamente es de la actitud que hablaremos. ¿Qué pasa en el ser humano que de repente se cansa, se fatiga, se siente deficiente, siente que no tiene energía, que no puede, que es demasiado? Entonces estaríamos hablando de una falta de voluntad, de una falta de descanso, de una falta de nutrimentos. Porque si hay deficiencia de energía del agua en nuestro cuerpo, hay una dificultad para relajarse, para descansar en la noche, una incapacidad de reflexionar claramente. Entonces, cuando entendemos que el elemento del agua está equilibrado en nuestra vida, cuando nuestra emoción del miedo está equilibrada, permite la fluidez, la capacidad de descansar y de nutrirse a sí mismo, incluso de guiar a través de la percepción y la reflexión, de expresar los sentimientos. Y podemos encontrar en este elemento las cualidades de la compasión, el entendimiento y la respuesta a las necesidades y sentimientos de los demás. Incluso es un aspecto en los seres humanos desde lo femenino y lo maternal, que incluso son características del agua, ¿no? De hecho dicen por ahí que el agua es curandera, el agua cura si uno tiene la posibilidad de tomar esos nutrimentos que nos pertenecen y aprender de ella misma. Entonces, ¿qué pasa con la voluntad? De repente estamos en esta situación de miedo, de sensación de temor por no poder, por no saber, por tenerle ese temor a lo desconocido, por desconfiar. Y entonces nuestro cuerpo lo expresa. Puede causar lentitud, irritabilidad, incapacidad para expresarnos, y vemos esa dificultad que hay y que encontramos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no hay descanso, obviamente no vamos a tener la energía para hacer nuestras actividades. Y eso, queridos escuchas, me pasó a mí. Más adelante les platicaré un poco de mi experiencia respecto a ello. Pero es necesario reflexionar. A partir de ahora podemos hacerlo. En este momento reflexionar qué tan bien descanso. ¿Cómo me siento al despertar? ¿Me siento con energía? ¿Me siento fatigado? ¿Me siento irritado? ¿No descansé bien? ¿Por qué no descansé bien? ¿Qué estoy comiendo antes de irme a dormir? Estoy con mucha presión. Quizás no me pongo cómodo al momento de descansar. Es un proceso que es necesario conocer en nuestra vida para poderlo trabajar y tener esta actitud de voluntad, de hacer, de moverse, de continuar, pero con calma. Recuerden, no tiene por qué ser brusco nuestro movimiento, no tiene que ser forzoso, no tiene que cansarnos, no tiene que desgastarnos, porque entonces ahí estamos haciendo algo que puede construir en nuestro cuerpo una patología. Hablemos de la función del miedo. De repente he escuchado que en algunas teorías, posturas que realmente desde
mi percepción, yo no comparto, es que tienden a categorizar las emociones, los sentimientos, las sensaciones en dualidad. Entonces decimos bueno, malo, positivo, negativo, asertivo, no asertivo, blanco, negro. Sinceramente hay cuestiones que me parece que no hay por qué ponerlas en la dualidad, como esta parte de René Descartes y su postura de la mente y el cuerpo como algo separado. No, vaya. El miedo también podríamos reconocerlo en nuestro cuerpo, porque es algo que no podemos evitar sentir, que aunque por mucho tiempo ha sido identificado como una emoción que es negativa para algunos, yo les invito a que se desapeguen de esa idea, de que el miedo es algo que no se debe de sentir o que es una emoción de inferioridad o de debilidad. Porque entonces, a través del conocer la función del miedo, podemos entender para qué está nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, el miedo sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo a un entorno que en ocasiones nos da motivos, que nos muestra por qué es que debemos temerlo ante una situación de peligro. Tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar muy rápido ante situaciones peligrosas, que no solamente nos permite ayudar a retirarnos de la amenaza, incluso nos da la energía para salir de eso. Y esta amenaza puede ser para nuestra vida o para nuestra autoestima o nuestra seguridad, nuestras creencias incluso. Pero reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. Y entonces nos permite decir, ok, aún no estoy listo para esto. Vaya, puedo retirarme, puedo tomar otra decisión. O puedo ver por qué es que tengo tanto miedo a esto. ¿Qué pasa? ¿Este miedo realmente es mío? ¿O es de alguien más? Porque eso también puede pasar. ¿Qué pasa cuando no reconocemos el miedo en el cuerpo? El cuerpo nos enseña que es sabio, que él tiene las respuestas y que cuando uno es necio y terco, él nos ayuda a sacar aquello por medio de enfermedades y padecimientos. Los más comunes son la enuresis, la cistitis, las anurias, impotencia sexual, que justo hablábamos de la sexualidad, sordera, las afecciones prostáticas, insomnio, hipersomnia. También podemos encontrar que aquellos seres humanos que deciden guardar su miedo y no expresarlo, de repente tienen rigidez en columna y articulaciones, osteoporosis, poco apetito, taquicardia, hay inquietud, se muestran distraídos, de repente hay un miedo en nuestra vida y entonces nos distrae de nuestras actividades y de repente olvidamos las cosas. Se vuelven pesimistas y no se sabe qué hacer. Incluso hay estreñimiento. El color es el negro. Y bueno, estos colores que de repente, en las publicaciones ya se los he puesto, el color que representa cada uno de los elementos. Y lo podemos reconocer de esa manera, pero no solamente es para decir, ok, el color azul, no. El color negro también lo podemos ver en las personas, y entonces vemos personas que traen un color en las ojeras negro. Y vaya que esa persona quizás ha desgastado bastante su riñón, porque se desgasta, porque duerme poco, porque tiene algún padecimiento, tiene un miedo que determina su vida y que no le permite moverse. Y eso el cuerpo lo expresa. Entonces,
la persona está en desequilibrio. Y como consecuencia, pues se vive con miedo. Hay fobias, se relaciona con la ansiedad, con una paranoia, hay negatividad en lo que se hace. La persona es esa persona que siempre espera lo peor. Entonces, puede ser causa o consecuencia del desequilibrio del agua en nuestro cuerpo, que, pues como pueden haber escuchado, afecta tanto a la vejiga o a los riñones y daña sus órganos. Esto puede causar temblores, entonces libera tensiones, la energía del miedo. ¿Y qué pasa? Se almacenan los huesos. Y ya hablando de algo bastante fuerte, es cáncer. Entonces es importante conocer estos procesos y ver qué está pasando en mi vida y en mi cuerpo, que el miedo es una emoción que determina mis acciones día a día. Porque les voy a hablar de algo muy interesante que ha sucedido a lo largo de este año de la pandemia. De antemano quiero invitarlos a que lean un texto muy bueno, muy claro, que se llama Las implicaciones del coronavirus COVID-19 en el cuerpo, del doctor Sergio López Ramos. Incluso les voy a dejar el link en la descripción de este video en YouTube o en Instagram. Pueden ir a checar el link que también les voy a compartir para que puedan checar este texto que me parece adecuado de conocer. Porque entonces podemos irnos al contexto sociocultural de nuestro y decir claramente, como empieza el doctor, el México de hoy es un país con miedo. Mencionábamos la semana pasada acerca de la tristeza, pues también en relación a la conquista. Y bueno, el miedo quedó en la memoria social de los mexicanos. Y no solamente debido a lo que sucedió, a ese acontecimiento histórico, sino también por los acontecimientos de políticos, aspectos políticos naturales como son los terremotos, sismos, ciclones, aunando la violencia que se vive, resultado del narcotráfico y la descomposición social. Entonces este miedo se instala en el cuerpo del mexicano, pero no se ve. Es como si no estuviera. Pero al tiempo podemos ver que en las estadísticas, las personas que tienen ciertas enfermedades, hay un índice bastante alto de afecciones renales. Pues entonces podemos entender que la realidad está muy asociada a la emoción del miedo. Hay enfermedades de las vías altas del riñón que son silenciosas. También hay otras de las vías bajas que son dolorosas, como la cistitis, la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Y claro, como decíamos, la función es que nos ayuda a conservar la vida en una situación de peligro. En el momento, ¿no? De repente hay un asalto, sientes miedo en el momento. Hubo un sismo, en el momento sientes miedo y te mueves, ¿no? Pero ya el hecho de que la emoción dure días, semanas, meses e incluso años termina afectando el cuerpo. Entonces recordemos que el riñón es un tesoro, es un órgano tesoro. Y si en él lo único que guardamos es miedo, no habrá lugar para otra cosa. Entonces, su incremento también se relaciona con estas personas que tienen ansiedad, diabetes, por ejemplo. Y en los alimentos constantemente hay el consumo de sal,
lácteos, refrescos, carnes rojas. Entonces hay un funcionamiento incorrecto de los riñones. ¿Y cómo podemos observar esto? Bueno, pues hay cansancio crónico. Hay un cansancio excesivo en el cuerpo. ¿Qué pasa? Es importante que entonces comencemos a atender esta emergencia del cuerpo que nos está pidiendo que sea diferente. Porque impactan la población y se elaboran escenarios psicológicos y de paranoia. No se hace nada con el miedo, no se expresa, no se dice, solamente se guarda y pues causa efectos. En el caso del coronavirus, puede ser que muchas personas no les dio, que les dio a familiares, amigos cercanos, pero a los meses, ellos, en vez de tener el padecimiento del coronavirus, deciden mejor sentir miedo. Y esto se ve que no nos permite vivir con claridad, en equilibrio, con calma. Porque entonces uno sale a la calle y dice, es que me van a asaltar, es que me van a robar, es que esto, es que ya me va a dar coronavirus. Y es una constante ansiedad en combinación con el miedo. ¿Cómo podemos hacer? Pues podemos comenzar agregando un sabor amargo a la dieta. Las semillas de cacao deliciosas es una manera de hacerlo. También recomiendan el té de boldo con ajenjo en ayunas, 1 taza por 8 días, rábanos. Pero también hay un ejercicio de Qigong que próximamente subiré un pequeño video sobre los ejercicios de Qigong para el cuerpo. Les mostraré muy sencillamente cómo es que pueden hacerlos y pues son muy muy sencillos. Y lo ideal es que se hagan estos ejercicios para mover la memoria de los órganos, en este caso la memoria del riñón, y exaltar la voluntad y el carácter para afrontar esas situaciones. Hacer del cuerpo un espacio de equilibrio, donde la emoción sea regulada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a evitar el riesgo de ciertos padecimientos, bajar el consumo de los alimentos salados. Y entonces podemos entender que si nosotros vivimos sin miedo, nos permite tener una larga vida, darle una larga vida al riñón, claro, pues para nosotros mismos. Ver cómo es que consumimos. Ir al pasado y sacarlo. Dejarlo fluir como el agua. Porque el agua nunca viaja en sentido contrario. Y que no cunda el miedo. Excelente texto del Dr. Sergio López Ramos. Es por eso que quiero compartírselos, para que puedan entender que no es necesario tener esa emoción determinante que predomine en sus vidas y que se haga una causante de diversos efectos en el cuerpo. Mi experiencia fue debido a tomar muchas responsabilidades, en su momento más que las que me tocaban, pero fui una mujer que soy hija del medio, entonces la exigencia era alta, yo me exigí demasiado, me enseñaron a exigirme, a ser disciplinada, a hacer más de lo que debía, y comenzar a trabajar y estudiar para mí fue un proceso pesado, fue cansado, fue largo, fue tedioso. Asistí a un seminario después de la universidad que era de 2 a 4:30, por ejemplo, y me quedaba dormida. Me sentía muy cansada, sentía que no podía, no tenía energía, no me sentía viva realmente.
pero quería estar ahí. La verdad es que quería estar ahí. Al tiempo me doy cuenta de que en realidad eso es por mi alimentación, que es porque no me he cuidado, que es porque no tengo prioridades, porque no descanso como debería, porque me exigía demasiado. Entonces comencé a mover eso en mí, a hacer un trabajo corporal, cambiar mi dieta, cambiar mis relaciones, cambiar la manera de vivir mi vida. Y entonces, al tiempo, queridos escuchas, se ve y se siente. Y entonces hoy puedo decir con mucha alegría que trabajo, estudio, soy parte de un centro, estoy en un seminario, estoy haciendo una investigación, aparte tengo otros planes, tengo una pareja, tengo familia, tengo este podcast. También me gusta tocar el piano, me gusta mucho leer, me gusta aprender cosas nuevas en cursos. Entonces, ese equilibrio. Es decir, vamos a hacer las cosas con voluntad y carácter. Pero descansa cuando sea necesario. Porque no es necesario que te desgastes de más si realmente no lo vas a disfrutar, ¿no? A lo mejor tienes muchas actividades y estás ocupado, ocupada, pero también eso a la larga no está bien, porque entonces te ocupas tanto de algo externo que te olvidas de lo interno. Y en su momento también me enfrenté a ese miedo que tenía. Y yo lo quise evitar, lo quise sacar y decir, no lo reconozco, el que esté afuera de mí, que no venga para acá porque el miedo es malo. Pero un maestro muy sabio me enseñó que el miedo también es parte de nosotros, que el miedo nos permite sentir que algo en nuestra vida nos da desconfianza, nos da inseguridad y trabajar sobre ello, moverlo, reconocerlo ahí y decirle gracias miedo, gracias por estar aquí, pero prefiero vivir con voluntad. Cuando esté en una situación de peligro, claro que te voy a necesitar. Y ustedes pueden hablarle así a cada una de sus emociones. Para mí ha sido un proceso muy bello el reconocer todas estas emociones en mi cuerpo, el darles lugar, el darles nombre y darles un sentido en mi vida. Y entonces comprender que están ahí y son ahí para mí, para algo. Y que gracias a ellos, gracias a ese enojo, gracias a esa alegría, gracias a esa ansiedad, gracias a esa tristeza y gracias a ese miedo, he construido un corazón y un cuerpo que permite disfrutar de todo aquello que vivo, que siento, que percibo y que construyo. Y la frase que les dejo el día de hoy es la siguiente. Es justamente relacionado a la voluntad. Es un proverbio chino que se los compartí, que es el siguiente. Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda su vida en un solo pie. Y vaya que sí, tenemos que avanzar con voluntad, fluir y con calma. Una vez más les agradezco por este espacio, por este tiempo, por permitirse escuchar, sentir, comprender, aprender. Realmente de corazón, gracias por escuchar esta serie de las emociones en la vida del ser humano. Y espero que se hayan quedado con algo a lo largo de estos episodios. Las siguientes semanas les estaré platicando acerca de la teoría de los 5 elementos, de la postura de la psicología de lo corporal, para que puedan conocer otro tipo de teorías y para que puedan conocer desde dónde viene esto, que un mexicano creó esta psicología y que nos permita entender a nosotros mismos como personas mexicanas, que bueno, en su mayoría sé que me escuchan personas mexicanas, sé que también de otros países,
pero pues también se permitan conocer otras teorías. Síganme en @mujer.armoniosa para estar al pendiente de todo lo que publico. Les agradezco por este espacio, por escuchar y compartir conmigo un rato de armonía. Mi nombre es Brenda. Hasta el próximo episodio.